Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno. Tenemos el privilegio de estar una vez más con ustedes en su programa Hombres de Verdad, el pastor José Agüero y un servidor Marcos Peña. En la última entrega estuvimos hablando acerca de cómo evitar los pleitos, las contiendas entre los hijos. Y dimos varios principios y varias sugerencias prácticas. Terminamos hablando de la importancia de cultivar un espíritu humilde en ellos. Que nuestros hijos no se crean que son lo más importante que hay, que son el centro del universo. Porque mientras más importantes se crean, más resistentes van a ser, más proclives a molestarse por cualquier cosa, más resistentes a no aceptar que otros piensen diferente, más difíciles de ser tolerantes a la crítica y estarán siempre prestos a entablar una disputa y a defender su honor y a que con ellos nadie se meta, que todo el mundo los respete, cosas. Lo suyo. En el día de hoy nosotros queremos, a partir de ahí, tratar algo relacionado y tiene que ver con un espíritu de gratitud. Nosotros debemos ser intencionales como padres en desarrollar en nuestros hijos un espíritu de gratitud. Como en todas las cosas, ellos vienen con personalidades diferentes y cada personalidad de nuestros hijos hace que algunos aspectos de carácter que son buenos les sean fáciles, mientras que otros no. Hay algunos hijos que vienen con una personalidad que tienden a ser muy complacientes, muy agradecidos por todo, y eso, bueno, pues uno se goza en eso. Pero es muy frecuente que vengan con un chip de falta de gratitud. En mi caso particular, yo puedo recordar que de mis 3 hijas, hubo una de manera particular que había que trabajar la gratitud desde lo más elemental y ni siquiera en eso avanzaba. Entonces, parte de entrenar a nuestros hijos a ser agradecidos tiene que ver con el ejemplo paterno. Es imposible que nosotros pretendamos, o es iluso pretender que nuestros hijos desarrollen aspectos de carácter que ellos no ven en nosotros. Así que como padres debemos acostumbrarlos a que nos vean dando gracias. Dando gracias a todo aquel que nos hace un favor, dando gracias a todo aquel que nos da lo que no merecemos, dando gracias aún con cosas tan sencillas como que nos pasan algo. Eso no es si lo merecemos o no. Son reglas elementales de cortesía y uno debe de entrenarlos para que sean agradecidos de boca, porque esa es la parte más elemental. Pero uno puede dar gracias con la boca y no necesariamente ser agradecido de corazón, porque a veces se entiende que las cosas se merecen. Y es impresionante la cantidad de cosas que la Escritura tiene que decirnos acerca de la gratitud. Hay mandamientos específicos. En el Nuevo Testamento se nos habla de ser agradecidos. En otra epístola se nos dice, dad gracias en todo, dad gracias por todo, porque esta es la voluntad del Señor. Así que lo primero es que nosotros podamos proveer, José, para nuestros hijos, un hogar donde ellos vean que sus padres son agradecidos. Hay personas que solamente agradecen cosas extraordinarias. Alguien aparece y como pastor viene y te regala un solar. Bueno, pero imagínate, ¿cómo no ser agradecidos por algo tan grande? Sí, pero hay una hermanita que le encanta hacer arepa. Eso es un dulce aquí, por si es un nombre raro que quizás puede ser una palabra incorrecta en otros países. Déjame decir otro, un bizcocho, una torta. Y ella lo hace con todo el amor del mundo. Un pastel. Entonces, hay que ser igualmente agradecido. Ay, mi hermana, gracias. En lugar de pensar por dentro, ya era hora que me lo hiciera porque yo mucho que he lidiado con su matrimonio. No. No debemos de vivir la vida con un sentido de merecimiento, sino más bien vivir la vida con un sentido
de que nosotros, si queremos hablar de merecimiento, lo que todos merecemos es el infierno. Marcos, y ahí, cuando hablamos acerca de cómo fomentar la gratitud en la vida de nuestros hijos, tenemos que saber que no es algo con lo que ellos nacen, por decirlo así. Uh-huh. Es algo que solamente ellos van a poder hacer en la medida, no en que nosotros solamente les enseñemos a ellos a ser agradecidos, sino también de que ellos nos vean a nosotros con esa actitud. Porque el espíritu de merecimiento es un espíritu con que todo pecador nace. Uh-huh. O sea, todo el mundo cree que merece las cosas que recibe. Uh-huh. Que si el papá le da la comida, bueno, yo me lo merezco porque yo soy su hijo, que si me da los juguetes, que si me da todo. Y en inglés, cuando tú estudias inglés, ellos le enseñan lo que se llama magic word, que son como las palabras mágicas. Please, por favor. O sea, uh-huh. Eso es cuando desde pequeño. Eso es lo más elemental. Eso es algo imprescindible para conseguir algo, ellos dicen. El por favor, que es algo que nosotros no fomentamos. Nuestra cultura hispana, yo he visto que no fomenta mucho eso. El niño pide las cosas y desde pequeño aprende a que si no se la dan, se tira en el piso, hace un berrinche, como se le llaman, y los padres, para evitar eso, para incomodar al hijo, se lo dan. Le dan lo que quiere. Eso es terrible. Eso es exactamente lo contrario de lo que nosotros queremos lograr. Y eso no solamente viene por el tema del merecimiento, sino ahora viene por el tema de la manipulación. Uh-huh. Entonces, un niño que se aprende a recibir las cosas por merecimiento y por manipulación, nunca va a ser agradecido ni con los padres, ni con Dios, ni con nadie en el trayecto de su vida. Entonces, es bueno que ese espíritu, igual como en el programa anterior hablábamos acerca de lo que es los pleitos y la rivalidad entre los hijos, aquí nosotros tenemos que aprender que como aquello hace daño porque crea un espíritu negativo, esto mata el espíritu positivo, por decirlo así, el espíritu correcto que tienen que tener nuestros hijos. Uh-huh. Y que nosotros tenemos que fomentarlo. Entonces, desde pequeño, cuando los hijos nos vengan a pedir algo, uno tiene que decirle así, ¿cómo se dice? Por favor. Así mismo. Y esa palabrita, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? Y algo más, Marcos. Hay algunos niños que fomentar eso de nuestros hijos, tú dices 3, yo tuve 3 también. Hay algunos que por su personalidad, su naturaleza, se le hace fácil. Tú lo enseñas y lo hace siempre. Se le hace fácil. Pero hay otros. Pero hay otros que vienen con ese gen de la rebelión. Uy. Con quien tú tienes que trabajar más. Uh-huh. Y tienes que, como quiera, imponer eso. ¿Qué tú quieres? Yo quiero agua. ¿Cómo se dice? Que yo quiero agua. Así. Yo no estoy hablando de niños de 13, 14 uh-huh. años, no. Que tienen ese espíritu rebelde. Uh-huh. Te dicen que yo necesito agua. Pero ¿cómo se pide? Y el niño prefiere ir a la nevera, buscarla a él. Y no decirte por favor. Entonces tú tienes que decirle, no, aquí nadie recibe nada si no dice por favor. Y que no, bajo ninguna circunstancia, se sienta extraño de que tú encuentres uno que prefiera no tomar el agua. Uh-huh. Con tal de no pedirle el favor. Porque dice la Biblia que la necedad está ligada en el corazón. Al alma del muchacho. Uh-huh. Está ligada. Y hay otros que como un nudo cualquiera, tú puedes desligarlo fácilmente, pero hay otros que no. Sí. Que son varios que tú estás haciendo. Ahora, José, nosotros estamos hablando de algo que tiene muchas aristas y muchos aspectos. Y hemos empezado por el más elemental. Porque es una regla de cortesía lo que estamos hablando. Y cualquiera dirá, no, pero no se resuelve así. Ese es el inicio. Es el inicio. Pero lo peor de todo, José, ¿tú sabes qué? Que muchos deben estar oyendo esto y dicen, no, pero eso no es tan importante. Yo no sé si tú tienes esa misma percepción, pero los padres hoy están descuidando hasta los aspectos elementales de cortesía. Los jóvenes te pasan por al lado y ni hola te dicen, ni saludos, ni nada. A veces uno tiene que decirle hola, ¿qué tal? Para obligarlos a responderte. Y algunos te responden bien, pero otros te responden con un orgullo. Y tú dices, wow. Entonces, posiblemente tú hablas con los padres, dicen, que ellos son así.
No, es que a nosotros no nos mandan para que nuestros hijos sean así y se queden como vienen. Es que venimos todos dañados de fábrica. Es que tú y yo tenemos que moldearlos, tú y yo tenemos que entrenarlos, tú y yo tenemos que enseñarles, porque esa es nuestra responsabilidad delante de Dios. Y si tú y yo no somos capaces de ser insistentes hasta el cansancio, de que nuestros hijos aprendan a decir por favor y gracias, si aún eso tú lo rebates y lo discutes, entonces yo prefiero ni seguir la conversación, porque lo otro, cualquier otra cosa es más complicada que esa. Y yo siempre digo, si tú no haces lo elemental, lo mecánico, los aspectos de carácter siempre son más difíciles de trabajar. Marcos, pero es que, como dicen por ahí, nadie puede dar lo que no tiene. Exactamente. Entonces, a veces papá, y eso es algo, como dice la Biblia en el libro de Pedro, que el Señor nos rescató de nuestra vana manera de vivir de nuestros padres. Eso se aplica en todo. Eso tiene un área de aplicación que se aplica a todo. Como no fuimos formados así por nuestros padres, nosotros no valoramos eso. Pero cuando ya estamos en Cristo, que son las personas a quienes más nos dirigimos y que son nuestra audiencia mayor, usted tiene que tener ese espíritu de aprender a hacer las cosas bien como forma de continuidad de que tú recibiste cosas buenas de Dios por tus padres y otras buenas que no lo recibes de tus padres, pero lo recibes por la palabra de Dios, lo recibes por la enseñanza o lo recibes porque Dios te da la sabiduría para hacerlo. Entonces, lo importante es que nosotros aprendamos que mañana nuestros hijos necesitan vivir una vida agradecida en primer lugar de Dios. Que cuando ellos están comiendo, cuando vamos a comer, no es vamos a orar por orar, sino, mis hijos, orar es desarrollar un espíritu de gratitud a Dios, porque Él es que creó este mundo, creó los alimentos y Él es que nos lo ha dado. Es Él el que nos da los alimentos, es Él que nos da lo que nosotros necesitamos. Y en la medida en que papá y mamá, y sobre todo papá, se acostumbre siempre en las mañanas, al levantarse, cuando vaya a orar, a decirle al Señor, Señor, gracias por este día, gracias por darme mi esposa, gracias por darme mis hijos, gracias por darme la iglesia, gracias por darme la salud, gracias por darme trabajo. Que usted viva una vida agradecida. Usted tiene que también hacer lo mismo con sus hijos y sobre todo nosotros los hombres, que somos los que tenemos que ser los guardianes de aquellos aspectos que son formativos. Las madres, dice la Biblia en el libro de Proverbios, el capítulo 1, versículo 8, Hijo mío, no olvides la instrucción de tu padre, ni dejes la dirección de tu madre. Óigame bien, padres, hombres, quienes instruyen son los padres. Somos nosotros los hombres. Somos nosotros los que nos sentamos a instruir. Los que debemos hacerlo. Pero es que de una manera seccionada lo dice la Biblia. Para mí, Proverbios oficialmente comienza con el versículo 8. Los primeros 7 son la introducción. Pero lo primero que comienza es eso. Y los primeros 7 capítulos del libro de Proverbios, la frase que más se repite es, hijo mío. Y una que me gusta mucho, Marcos. Oye, hijo mío. El hijo que se acostumbra a oír a su padre, se le va a hacer fácil oír la voz de Dios. El hijo que se acostumbra a obedecer la voz de su padre, se le va a hacer fácil obedecer la voz de Dios. El hijo que recibe instrucción de sus padres, se le va a hacer fácil recibir instrucción de Dios. El hijo que es dócil a lo que recibe de los padres, se le va a hacer dócil a lo que recibe de Dios. Porque el medio que Dios ha establecido para que un niño viva bajo autoridad son los padres. El conocimiento de Dios es algo que no debe venir de la iglesia, no debe venir del colegio, tiene que venir de los padres. Y la gratitud es algo que para mí es lo que más valor tiene en la vida. Entonces yo vivo constantemente agradecido de mi Dios, de mi mamá, que fue de quien más recibí, de mi papá,
que no recibí todo lo que hubiese querido recibir, pero estoy agradecido de que no recibí cosas malas. No recibí las buenas que hubiese querido, pero no recibí las malas. O sea, y además estoy agradecido porque Dios me trajo al mundo a través de ellos. Estoy agradecido cada vez que veo un pastor, que fue una persona muy importante en mi vida. Lo primero que yo hago, Marcos, es acercármele y darle gracias. Yo quiero obligar a mi alma a ser agradecido. Si yo oro por ti en mis oraciones, cuando suelo hacerlo, es también dándole gracias a Dios por ti y por las relaciones que tenemos. Y oro por la iglesia igual. O sea, ese espíritu de gratitud, ese es un espíritu bajo el cual Dios trabaja más fácilmente. Porque el pecado, como hemos dicho, y como tú dijiste en el principio, el pecado nos ha dañado de muchas formas, pero una de las formas que peor nos ha dañado es ese espíritu de merecimiento. Y es impresionante cómo el apóstol Pablo en algunas de sus cartas a iglesias con muchos problemas les dice: doy gracias a Dios por ustedes, por esto, por aquello. Después que le ha llamado la atención por muchísimas cosas, o que se la va a llamar. Que se la va a llamar. Pero es que una cosa no quita la otra. O sea, es que todo lo bueno que nosotros recibimos no lo merecemos. Y si nosotros no entendemos eso, no vamos a ser agradecidos. Es por eso que debemos de entrenar a nuestros hijos desde pequeños, que ellos entiendan que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende del Padre de la luz, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Que es Dios quien nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Por eso es que es bueno aún cuando uno se sienta en la mesa a almorzar, posiblemente sus hijos, al igual que los nuestros, nunca ha pasado un día que nosotros vengamos y le digamos: no hay comida hoy. ¿Cómo que no hay comida? Pero yo tengo hambre. No, es que no hubo dinero para comprarla. A nuestros hijos no les ha pasado eso nunca. Y entonces es importante que ellos sepan que hay personas, no allá en lo último de África, no, que hay personas a su alrededor que posiblemente se levantan cada día preguntándose si van a poder comer al menos 2 veces al día. Nuestros hijos están acostumbrados a comer 3 y a merendar cada vez que le da hambre. Y si nosotros no le enseñamos que eso es un privilegio dado por Dios, ellos no van a dar gracias por eso. Ellos van a entender que eso es la normalidad de la vida. Y no van a valorar. No lo van a valorar, ese es el punto. No van a valorar. A mí ese es lo que más me preocupa. No van a valorar. Y la persona que no valora la inversión que otros, que los padres, que Dios, que el profesor, que todo el mundo hace en su vida, son personas que no van a tener el corazón dispuesto para ayudar a otros. Porque es que la gratitud crea como una deuda. La gratitud crea como una deuda. El apóstol Pablo, cuando mencionaba en 1 Timoteo, dice: doy gracias a Dios que me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. O sea, yo he oído algunos... Yo no era nadie. Sin embargo, él quiso colocarme. Eso es un privilegio grandísimo. No lo hizo porque yo lo merecía, sino por su gracia. Pero tú sabes que cuando yo estaba en el instituto bíblico, el profesor que nos dio epístolas pastorales, él decía que había que saber interpretar eso, porque Dios no te da el ministerio porque tú eres fiel, sino que eso, y le buscó la vuelta. Después que yo comencé a estudiar la palabra de Dios, yo dije: no, pero es que Dios no pone a los infieles a servirle, pero Él es que nos ayuda a serle fiel. Sí, ajá. ¿Tú me entiendes? Que al final la gloria siempre es de Él. No, pero oye, Marcos, oye. Pablo dice: yo estoy en el ministerio porque yo le fui fiel al Señor. Porque Dios no va a usar a los infieles. Por eso dice que un día le dirá: bien, buen siervo y fiel. Entonces Dios no va a usar a los infieles. Pero ¿quién es que nos ayuda a serle fieles? El Señor. Es Él. Entonces, Pablo al final lo que está diciendo: doy gracias a Dios que me puso en el ministerio porque Él me ayudó a serle fiel. Pero Él está aprendiendo a decir: esa fidelidad y ese ministerio vienen de mi Dios. Y gente comprometida en servir a Dios son personas agradecidas. Cuando tú tienes un hijo, Marcos, que no valora lo que Dios o lo que los padres han hecho,
Esos son los hijos que, como dice la Biblia, cuando los padres están viejos no lo atienden, y como dice 1 de Timoteo 5, que el que no atiende o no da a sus padres es peor que un incrédulo. O sea, nosotros podemos estar creando hijos peores que incrédulos. Malagradecidos. Pero la raíz es esa. Exacto. La raíz es esa. Y una forma de criarlos con gratitud, ¿saben cuál es? No sienta que usted gana su amor dándole todo lo que ellos quieren. Hay padres que no le enseñan a los hijos el valor de las cosas, pero que son padres ricos, que todo lo tienen. No importa. En esta misma semana escuché el caso de un caso de un hijo de familia adinerada, que los padres no pusieron en sus manos un vehículo hasta que no se graduó de la universidad. Yo no estoy diciendo que hagan eso o que no lo hagan, pero lo que estoy diciendo es que el principio detrás me encanta. O sea, la forma tú puedes estar de acuerdo o no desacuerdo, porque no es una fórmula, pero el principio sí es permanente. Tú debes ayudar a tus hijos a que aprecien el valor de las cosas. Ay, pero que si yo lo que quiero es que sean felices y darle todo lo que ellos necesiten. Un error muy común. Lo que a mí no me dieron. Ese es un error muy común. Es un error común. Ay, padre, por favor. No estoy diciendo padre al Señor. Padre es usted que me está oyendo. Si usted nació pobre y pasó muchísimo trabajo, y en la gracia y misericordia de Dios el Señor lo sacó a camino y ahora usted tiene de todo, no cometa el error de decir esta frase. Ay, yo no quiero que mi hijo pase lo que yo pasé. Bueno, hay cosas que no tienen por qué pasarlas. Pero muchas veces cuando se dice eso, lo que significa es, yo no podía obtener nada de lo que yo quería. Yo me voy a asegurar que mi hijo tenga todo lo que quiere. No haga eso. Mira, me llega a la mente, Marcos, aquí 3 empresarios dominicanos de mucho dinero que perdieron a sus hijos porque a destiempo le pusieron un carro en la mano. A los 15, 16 años le ponen un carro y un carro de alta gama, un carro, entonces, pero un vehículo, pero por favor, o sea, tú puedes hacerlo, sí, pero es que le hace daño. Es que posiblemente hay que conocer a cada hijo, pero a muchos de esos muchachos tú le estás haciendo un daño cuando tú le das algo tan preciado y tan peligroso. Y en una etapa de su vida que todavía no tiene la madurez para manejarlo. No la tiene. Entonces, el amor es procurar lo mejor para ellos. Y lo mejor para ellos, ¿sabe qué es? No es que tengan todo sin valorarlo. Lo mejor para ellos es que aprendan a ser agradecidos. Y no es todo lo que quieran. Exactamente. No es todo lo que quieran, sino en el momento que lo necesiten. Uh-huh. Y cuando ellos tengan la madurez y cuando ellos aprendan a valorar lo que viene. Yo conocí de un empresario que cuando sus hijos comenzaron a crecer, él los ponía a trabajar en el almacén. Muy bien, muy bien. Y oí a otro recientemente que le dijo al hijo, trae a tu hijo, o sea, el nieto, y ponlo a trabajar ahí abajo con los trabajadores en las tiendas. No que le va a dar vergüenza. No tiene que darle vergüenza. Él tiene que aprender que eso, así estuvimos tú, así estuve yo, y así nosotros nos hemos desarrollado. Uh-huh. Y valoramos y apreciamos, porque hay muchos padres que lo llevan directo a una posición alta, uh-huh. porque de aquí se fueron a estudiar a Estados Unidos porque tienen dinero. Sí. Y de allá vienen pensando que la capacidad de trabajo la da los estudios. La capacidad de trabajo, una parte los estudios, pero la parte básica en la cual tú te vas formando de valorar las cosas, de entender los procesos, no es así. Un hermano de la iglesia, su hija, la hija él era el segundo en la empresa, y la hija vino y el papá la puso a un nivel casi igual que a él, pero esa muchacha le hacía la vida imposible a medio mundo. Uh-huh. Porque no ha pasado por esos procesos. Entonces, nosotros tenemos que aprender que desde pequeño no podemos darle a nuestros hijos necesariamente lo que ellos quieren, ni en la forma que ellos lo quieren. Y que ellos entiendan que muchas veces, como pasaba en muchas familias en Estados Unidos, que les enseñaban a los hijos,
tú tienes que limpiar el patio para ayudarte algo de dinero para que tú puedas usar, para que ellos entiendan el valor de las cosas y el valor del trabajo como medio para obtener los bienes que uno necesita. Así mismo es. En las Escrituras nosotros tenemos tantas enseñanzas. Hay una parábola muy conocida que aparece en Lucas 17, donde el Señor Jesucristo sana a 10 leprosos. Y ellos se van y Él los manda, váyanse a cumplir la ley ceremonial, preséntense en el templo. Y ellos se van al templo a cumplir con la ley ceremonial que regía para todos los que eran sanados de lepra. Sin embargo, después del templo, de 10 solamente volvió uno. Y el Señor no dijo, ay, mira qué bien. No, el Señor usó esto y dijo, ven acá. Y no fueron 10 los sanados. Y solamente este vino. Y el Espíritu Santo quiso registrar, dice, y este era samaritano. ¿Qué significa eso? Que los judíos se acostumbraron a que ellos eran pueblo de Dios. Eso es como el que nace en un hogar, pero ven acá, yo soy rico y en mi casa no falta esto. Eso lo que va a hacer es que no te va a permitir ser lo agradecido que tú debieras. Y el Señor dice, levántate, vete, tu fe te ha sanado. ¿Saben lo que eso significa? Fueron 10 los sanados, pero los salvados solamente fue uno. Y Marcos, mira esto que está relacionado, íntimamente. La gratitud a Dios está íntimamente relacionado a la posibilidad de salvación. Mira esto que encontré. Dice, entre las emociones positivas, la gratitud es la más enriquecedora. Y oye esto. Dice, mostrar agradecimiento puede tener consecuencias muy beneficiosas, especialmente en la adolescencia. Un estudio desarrollado por la Universidad Estatal de California hace unos años demostró que aquellos que eran agradecidos fueron más propensos que los menos agradecidos a ser felices. Asimismo, presentaron menos disposición a abusar de la droga y del alcohol y a tener menos problemas de conducta en la escuela. La gratitud juega un papel importante en el área de la salud mental de los adolescentes. Los aumentos en el agradecimiento durante un periodo de 4 años estuvieron significativamente relacionados con mejora en la satisfacción de vida, la felicidad, las actitudes positivas y la esperanza. A mí me encanta ese tipo de estudios porque eso son estadísticas y uno asume que no necesariamente fueron cristianos que lo hicieron. Sí, exacto. Son personas que estudian el comportamiento. El comportamiento, cuando ellos estudian el comportamiento, ellos no estudian lo que debe ser, ellos estudian lo que es. Y me encanta porque muy frecuentemente ocurre que esos estudios arrojan lo mismo que la Escritura dice. No, bueno, Marco, oye, tú y yo lo sabemos. Eso lo aprendí yo estudiando ese tipo de áreas. Todo el que dice algo bueno, lo único que ha hecho es coincidir con Dios. Exactamente. Punto. Exactamente. Esa es mi conclusión. Yo leo, estudio, oigo, y cuando yo veo algo bueno, inmediatamente, yo sé qué te pasa a ti, me llega a la mente alguna verdad, alguna historia de las Escrituras. Porque Dios al hombre le ha dado la sabiduría para todo, obviamente, y la inteligencia para todo. Pero esa inteligencia y esa sabiduría que viene de Dios para que sea funcional a las criaturas de Dios y a los hijos de Dios, tiene que armonizar con Dios. Si no, no le dé provecho. No importa si es el psicólogo, si es el biólogo, si es quien sea. ¿Entiendes? Es que mientras más ingrata es una persona, más insatisfecha es. Con razón, ese estudio muestra la relación entre la felicidad y la gratitud. Y la persona no satisfecha, la persona que es así, es una persona que es un peligro público para los demás. Sí. Marcos, es un peligro. Una persona amargada. Una persona se enoja, peligrosa. No perdona. Explota. No ama. Sí. Porque está centrada en sí misma. Esa es la palabra. Está centrado en sí mismo. Bueno, mis hermanos, esperamos que esto haya sido de provecho. No dé a sus hijos todo lo que ellos quieren. Enséñeles el valor de las cosas. Enséñeles a ser agradecidos.
y empiece con lo elemental. Sea usted agradecido, acostúmbrese a dar gracias a su esposa, gracias a sus hijos, gracias a todo el que le hace un favor. Eso es el aspecto más elemental. Y muestre gratitud y aprecio por todo lo que se recibe, entendiendo que no merecemos nada. Y yo le añado algo. Sea intencional, como siempre decimos, sea intencional en lo que usted quiere lograr con sus hijos ahora para el bien de ellos en el mañana. Y la gratitud es un factor sumamente importante por todas las menciones que da la Biblia y es lo que lo va a ligar mejor a tener una calidad de vida beneficiosa para nuestros hijos y para quienes se van a relacionar con nuestros hijos en el día de mañana, y sobre todo la persona más importante del mundo es nuestro Dios. Amén. Gracias por estar con nosotros. Los esperamos para una próxima entrega. Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno.